Dios les bendiga. Estamos aquí en otra reflexión de cada semana y hoy queremos meditar en un pasaje que está en la epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vamos a meditar en ese versículo, en ese capítulo a los Gálatas. Pero antes de entrar en esta meditación, quiero dar gracias a las personas que me escuchan en diferentes lados. Quiero comentarles que estamos en Spotify, estamos en YouTube. En Spotify ustedes pueden encontrarme buscándome con Galdino Flores, Edificando en el Reino. En YouTube pueden buscar también por mi nombre, ahí aparezco en unos videos. Doy gracias a Betsy Peña, que está haciendo el trabajo de editar estos videos para compartirlos con ustedes. Y si ustedes pueden encontrarlos, pues suscríbanse y pónganle por ahí un like para que les lleguen las notificaciones. Pónganle la campanita para cuando subamos un nuevo video. Gracias por sus atención. Y este es Galdino Flores de Dallas, Texas, transmitiendo desde acá. Un saludo para cada uno de ustedes y gracias por sus atenciones. Hoy vamos a meditar en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Este texto dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es lo que dijo el apóstol Pablo allí en este capítulo, después de haber estado escribiendo a los Gálatas sobre la situación que ellos estaban viviendo, de que les había predicado el evangelio y de pronto ellos empezaron a traer otras cosas, añadiendo a la libertad en Cristo Jesús, poniendo cosas para poder alcanzar la vida eterna, porque así llegaron otros predicadores enseñándoles a ellos que tenían que poner porque les faltaba algo. Y esto hoy en nuestros días ocurre, igual. Siempre queremos poner algo más porque creemos que la fe en Cristo Jesús no es suficiente para vivir una vida cristiana. La pregunta aquí es: ¿estamos seguros de que tenemos vida eterna? Esa es la primera pregunta. ¿Estamos seguros de que tenemos una vida eterna? Este mensaje va dirigido a las personas que ya fueron encontradas por Jesucristo, recibieron a Cristo en su corazón, ya tienen una vida que Cristo ha transformado. Para los que han recibido a Cristo en su corazón y están caminando en una vida cristiana, la pregunta es para ustedes: ¿tienen vida eterna? ¿Están seguros de que tienen vida eterna? Muchas personas y muchas enseñanzas a veces llegan a nuestra vida y nos dice que no sabemos si tenemos una vida eterna. No estamos seguros de que si muero o en esta vida no tengo la seguridad de tener una vida eterna. Y el apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 5, versículo 13, dice: estas cosas les escribo para que sepan que tienen vida eterna. O sea, en otras palabras, sí es posible saber que tenemos vida eterna. Así que esta es la pregunta que el apóstol Juan contesta, que sí podemos saber que tenemos vida eterna. ¿Por qué hago este comentario? Hago este comentario porque vamos a hablar precisamente del texto que el apóstol Pablo presentó aquí en el capítulo 2, versículo 20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo,
O sea que está muerto, ya no vive, murió al pecado. Y luego dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, está muerto, pero está vivo. ¿Cómo puede ser posible esto? En la vida física en la que vivimos no podemos vivir de esa forma, pero en la vida espiritual sí. Estamos muriendo al pecado, estamos crucificados en el pecado, pero estamos vivos en Cristo Jesús. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Adelantito, un poquito más adelante vamos a explicar esto precisamente. Y luego dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora Pablo dice que sí estamos viviendo en la carne, en este cuerpo físico, pero todo lo que estamos viviendo en este cuerpo físico lo estamos viviendo por fe en Jesús. Y Pablo añade, dice, en la fe del Hijo de Dios que me amó. Hace el texto personal, dice que me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, voluntariamente entregó su vida por mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí encontramos tres cosas y vamos a analizar esto de acuerdo a cómo vayamos avanzando. Hoy quiero contarles la historia de una oruga. Y esta historia la voy a contar porque quiero de aquí sacar un poquito una ilustración de lo que podemos visualizar de morir y vivir. Morir al pecado y vivir en una vida con Cristo. Así que el texto es Gálatas capítulo 2, versículo 20, y el tema podríamos llamarlo morir para vivir. O si tú quieres llamarlo, morir y vivir. Pero yo lo llamo morir para vivir. Y esta historia dice que había una oruga, un gusanito, que había nacido en una hoja. En esa hoja vino y pusieron los huevecillos. Y el gusanito nació allí, la oruga nació allí. Y al nacer, esta oruga empezó a caminar e irse debajo de las hojas. Y allí estuvo por varios días comiendo, masticando las hojas, comiendo hoja verde. Y mientras iba creciendo. Podría haber pasado una semana o 2 semanas de vida. Pero él se tenía que esconder porque cuando eran unos huevecitos en la hoja, corría el riesgo de que una abejita, una avispa pudiera venir y comerse los huevecillos que estaban en la hoja. Ahora que ya nació, ahora que está vivo la oruga, el gusanito, ahora se tiene que esconder porque ahora tiene riesgo de que venga un ave y se lo coma. O cualquier otro depredador que come los gusanitos o que se come las orugas. El gusanito empezó a crecer. Y un día se sintió ya grande. Habían pasado 1 semana, 2 semanas. Y se bajó del árbol y empezó a caminar. Empezó a ir por la tierra caminando. Y mientras que él estaba en el arbolito, en la hoja, veía las mariposas volar. Y venía en su mente de gusanito, de oruga, que él quería ser como una mariposa para volar y ver las cosas desde las alturas. Y ese era su sueño, era lo que él pensaba y deseaba, que él quería volar como las mariposas. Pero en la condición en que se encontraba, solamente podía arrastrarse sobre la tierra. Y no había otra
forma de vida solamente comer hojas verdes y arrastrarse sobre la tierra. Después de haber vivido 2 semanas, su larga vida de 2 semanas de vida, se encontró caminando por la tierra, iba triste y se paró por ahí a observar, y el gusanito estaba llorando. En una de esas, una mariposa lo vio y bajó y se posó por ahí y le habló y le dijo: ¿qué te pasa, oruga? ¿Por qué lloras? Y la oruga le dijo: es que mi vida es solamente arrastrarme por la tierra. Vivir arrastrándome no es una vida. Yo quisiera ser una mariposa, así como tú, y volar con esas alas por arriba, por el cielo, y ver las cosas de allá arriba, porque aquí, en mi condición de gusanito, de oruga, solamente veo las cosas de aquí abajo. Solamente veo tierra, pasto y otras cosas. Y yo quisiera cambiar de vida. La mariposa le dijo: mira, te voy a contar. Yo un día también fui oruga. Entonces caminé y busqué un lugar. Y fui a construir mi casita. Lo empecé a tejer. Y cuando ya estaba listo, me metí en él para descansar en él. Eso es lo que tú tienes que hacer. Porque cuando yo desperté, después de haber dormido, ya era una mariposa. El gusanito le dijo: ¿entonces yo puedo ser una mariposa? ¿Yo puedo ser igual que tú? Y le dijo: sí, sí puedes. Pero tienes que trabajar duro. Tienes que construir tu casa. Tienes que ir a un lugar donde puedas construir tu casita y meterte a dormir en ella. Y cuando despiertes vas a ser una mariposa. Durante la temporada de buscar el lugar donde construir su casita, todavía tenía el riesgo de que alguien viniera, la pisara y muriera. O que algún depredador, alguna ave viniera y se la comiera. Y se apresuró. Y fue la oruga y buscó un lugar. Muchas orugas no llegan a ser mariposas. Mueren cuando son huevecillos. Mueren cuando son gusanitos. O cuando están avanzando para ir a buscar y construir su capullo. Pero esta oruga caminó y buscó un lugar. Y encontró un lugar. Y empezó a tejer su casita. Empezó a tejer aquel capullo. Y cuando ya lo tenía casi terminado, se metió en él y cerró. Estaba tan cansado, que se quedó dormido. Y de pronto despertó y abrió su casa, abrió su capullo. Y cuando abrió, encontró que tenía alas. Su cuerpo había sido cambiado. Ya no era la oruga, ya no era el gusanito con muchas patas. Ahora tenía solamente unas patas. Tenía un cuerpo diferente. Tenía unas alas. Su cuerpo había cambiado, había sido transformado, pero sus alas estaban pegadas a su cuerpo. Y empezó a salir. Empezó a moverse, pero no podía ver cuál era su forma. Entonces, como pudo, se agarró del árbol y quedó colgado de cabeza. Y ahí colgado de cabeza, según él, pasó mucho tiempo colgado de cabeza, aproximadamente 1 hora. Para él era demasiado tiempo. La sangre empezó a correr de su cuerpo hacia la cabeza, hacia el tórax, hacia su cuerpo, y poco a poco las alas empezaron a despegar.
Y de pronto se vio unas alas grandes y se dio cuenta que ahora había sido transformada. Esto es lo que llaman la metamorfosis. Cambió. Ya no era una oruga. Ahora era una mariposa. Y al verse con esas alas grandes, al verse que ya le había cambiado ya su forma, ya no era el misma oruga, ahora había sido transformado. Se soltó del árbol y se dejó caer. Y cuando iba cayendo empezó a mover sus alas y empezó a volar. Y voló de un lado para otro, subió en las alturas y se encontró con otras mariposas y volaba junto con ellas. Y bajaba y miraba todo desde arriba. Su vida había cambiado. Ya no era la oruga que se arrastraba en la tierra. Ya no era la oruga que solamente veía las cosas de abajo. Ahora su vida había cambiado. Ahora veía las cosas desde arriba. Su forma de ser había cambiado. Su alimentación había cambiado. Ahora tenía deseos de tomar la miel de las flores. Separaban las flores y su forma de comer ahora también había cambiado. Ya no mordía las hojas, ahora solamente absorbía con su nueva forma la miel de las flores. Y así vivió esta oruga su larga vida de aproximadamente 30 días. Su larga vida en la nueva vida de mariposa. Voló, disfrutó y llegó su tiempo y murió. Esta es la vida de una oruga que se convirtió en mariposa. Aproximadamente 2 semanas, un poquito más de vida desde que nace como oruga, se convierte en mariposa y muere. Y vemos que están felices las mariposas que vuelan de un lado para otro. Disfrutan de la vida, de su corto tiempo de vida. La pregunta es, nosotros también tenemos un proceso similar. Nacimos, nos formamos en el vientre de nuestra madre. 9 meses, nacimos. Y vamos por el mundo viviendo la vida. Pero un día Cristo nos encuentra. Un día Dios nos llama. Y escuchamos su voz. Y venimos y nos entregamos a Él. Y le recibimos como Salvador. Le reconocemos como el Creador. Le reconocemos como el que vino a morir en la cruz por mí, por amor, que se dio a sí mismo, por amor a mí, por amor a ti. Entonces, allí tenemos una vida diferente. Ahora ya no solamente nacimos de mamá y vivimos en este mundo, sino que ahora estamos disfrutando de una nueva vida en Cristo Jesús. Las cosas cambian. Vivíamos en nuestro mundo. Nacimos, dice la palabra de Dios, nacimos en pecado. Desde que nacimos, teníamos la tendencia siempre de hacer lo malo. De hacer todo lo malo. Eso nadie nos lo enseña, lo aprendimos. Nacimos con esa inclinación de hacer lo malo. Siempre hacemos lo malo, desde pequeños, desde niños. Alguien dijo en una ocasión que los niños son malos. Los niños se ven tiernos, hermosos, pero son malos. Porque se pelean los niños unos con otros, se golpean y no se tienen compasión, porque esa es su naturaleza. Nacieron contaminados con el pecado, haciendo siempre lo malo. Y crecemos con eso.
Y conforme más crecemos y más años tenemos, vamos creciendo con esa maldad en el corazón que cada vez se hace más fuerte y domina nuestra voluntad, domina nuestras pasiones, nuestros deseos. Y queremos siempre querer lo mejor, el pedazo más grande, la ropa mejor. Queremos los zapatos mejor que mi hermanito. O quiero alcanzar cosas mejor que otros. Y miramos que otros tienen y nosotros queremos tener lo mejor. Ya de grandes vemos que mi hermano se compró un carro y yo busco la forma de comprarme algo mejor que él. Estoy tratando de ser siempre mejor y dejarlo a él abajo. Veo que alguien tiene un puesto y busco la forma en el trabajo de ganarle el puesto y poder alcanzar algo mejor que él. Y siempre estamos tratando de ser mejores, con la tendencia de siempre dejar atrás al otro. Esta es la vida que vivimos. Pero un día Cristo nos llama y nos dice que tiene una vida diferente. Entonces vinimos a Cristo y buscamos a Cristo y abrimos nuestro corazón en Cristo y le recibimos en nuestro corazón. Ahora, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y abriste tu corazón y dijiste: Señor, entra en mi corazón, sufriste un cambio. Y el apóstol Pablo dice que moriste al pecado y ahora eres una nueva criatura. Y Pablo lo expresa de esta forma. Ahora dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Por qué ya no vivo yo? Porque morí. Dice: ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muchas veces habíamos escuchado este texto. Yo lo había escuchado muchas veces y lo había leído una y otra vez, y no había podido entender qué es lo que Pablo quería explicar en esto. Y este texto surge por una experiencia que Pablo tuvo con Pedro. Y él lo cuenta cuando le escribe esta carta a los de Galacia. Les cuenta que un día Pablo y Pedro estuvieron juntos. Y les cuenta la experiencia de Pedro, de que un día se fueron a comer juntos. Había personas que no eran judías y personas judías. Y Pedro comía con la gente que no era judía, con los gentiles, disfrutando de las comidas. Pero de pronto vio que venía un grupo de gente, judíos, y tuvo miedo de ser criticado y se apartó y dejó a los gentiles para irse con los judíos en el ambiente de ellos, en la sociedad. Entonces Pablo lo observa y lo mira y ve que otros también se levantan y se van con él, y hasta su ayudante Bernabé se levantó también. Y Pablo, si especulamos un poquito, Pablo le debe haber dicho a Bernabé: ¿a dónde vas? Y Bernabé le pudo haber dicho: voy con Pedro. Dijo: ¿por qué? Entonces Pablo, al observar esto, fue y le dijo a Pedro: ¿qué pasa, Pedro? ¿Por qué actúas de esta forma? ¿Acaso no tenemos la libertad en Cristo Jesús? Y le empieza a dar una explicación. Pablo tenía una visión amplia de Cristo porque era conocedor de la ley y conocedor de la gracia. Él decía: yo soy fariseo de fariseos. Y había conocido la gracia
la salvación por medio de Cristo también. Cuando Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, está diciendo, yo he muerto. He muerto a la ley, a cualquier ley, porque la ley te mata. La ley no te cambia. Si tú cometes un robo, la ley viene, te arresta, te mete a la cárcel y te tiene encarcelado. Pero no te cambia, solamente te castiga y te encadena. Si alguien mata a una persona, la ley viene, te toma preso, te lleva preso y también te mata. Porque esa es la ley. La ley no te cambia, no te transforma, no hace nada en tu interior. Y esa era la ley de los judíos. La ley de los judíos era que nadie la podía cumplir porque solamente una persona pudo cumplir esa ley, que fue Jesucristo. Y en todas las leyes nadie la puede cumplir. ¿Por qué? Porque la ley no te cambia, la ley no te transforma. Y cuando viene Cristo y te ofrece una salvación por la fe en Él, a Él habiendo muerto y entregándose a sí mismo voluntariamente para morir en la cruz en lugar de nosotros, Él estaba demostrando su amor por ti y por mí. Ahora tenemos una nueva oportunidad. Ahora ya la ley no nos va a matar, porque ahora la gracia, el amor, el sacrificio de Cristo nos da una nueva vida que transforma de adentro hacia afuera. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué el apóstol Pablo habla siempre de que Él está crucificado con Cristo? Que en la crucifixión de Cristo. Y si especulamos un poquito, podríamos pensar, según el tiempo, la edad de Pablo, que tal vez Pablo, en su juventud, en su adolescencia, en ese celo de fariseos, en ese celo de estudiar en la escuela de los fariseos, podríamos pensar que Pablo en su adolescencia, en su juventud, en su adolescencia donde no podía comprender todavía el amor de Dios, él estuvo presente cuando Jesús fue tomado prisionero, fue golpeado, a latigazos, se burlaban de él, le pusieron la espina en la cabeza, la corona de espinas, donde lo abofeteaban y se burlaban y se reían de él. Podríamos imaginar que Pablo estuvo por ahí, vio la crucifixión de Jesús, lo observó en la cruz. Por eso es que Pablo dice en una ocasión por ahí que él es un hombre que fue el pecador más grande. Él se llamaba a sí mismo como la persona que había pecado grandemente y que el Señor tuvo compasión de él. Y aquí en este texto dice, el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está yendo e imaginándose a Cristo en la cruz, tal vez escuchando aquellas palabras que Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tal vez estas palabras llegaron a la mente de Pablo cuando era jovencito, que se reía junto con todos los demás que se burlaban de Jesús. Pero con el tiempo, estas imágenes fueron tocando la mente y el corazón de él. ¿Qué es lo que queremos expresar aquí?
Igual que la oruga, nosotros vivimos una vida anterior. Y Cristo vino y nos cambió la vida. Ahora vemos las cosas diferentes. Con Cristo estamos crucificados. Cuando Cristo murió en la cruz, allí fuimos crucificados juntamente con Él, hace 2000 años atrás. Allí fuiste crucificado tú. Cuando Cristo vino y te encontró ahora, 2023 años, recibes a Cristo, encuentras a Cristo, lo reconoces como tu Salvador. Cristo ya murió por ti y llevó tus pecados en la cruz. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy. Y si una persona está crucificada, no puede bajar. No puede bajar de la cruz. No puede contaminarse. No puede buscar las cosas que anteriormente, que naciste con esa inclinación hacia el pecado, hacia lo malo, hacer siempre lo malo. Aquellos deseos, aquellas pasiones que dominaban tu vida. Ahora cuando estás en Cristo y vienes y recibes a Cristo en tu corazón, las cosas cambian. Cambia tu pasión, cambian tus deseos, cambia tu estilo de vida, cambia tu forma de pensar y cada día te transformas de acuerdo a cómo vas conociendo de Dios. Esto es lo que Pablo da a entender aquí. Y cierto, a veces somos influenciados por hacer cosas que no son agradables a Dios, como le pasó a Pedro. Y Pablo le llamó la atención. Pero estamos crucificados con Cristo y cada día tenemos que crecer y crecer más y más. Conecto este pasaje con Romanos 12, 1 y 2. El apóstol Pablo dice en Romanos 12, 1, dice: os ruego, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios. Es algo urgente, algo que se tiene que hacer rogándole a la gente. Dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo vamos a presentar un cuerpo en sacrificio vivo? No se puede si antes no estamos crucificados con Cristo. Este es el fundamento. Recibes a Cristo, crucificas tu personalidad, crucificas tu vida. Estás crucificado con Cristo y ahora sí puedes cada día presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Ahora que caminas con Cristo, las cosas han cambiado. Antes vivías en el pecado, estabas tirado en el piso por el pecado. Tus malas palabras, tus malas acciones, el deseo de cometer pecados sexuales, robos, adulterios, borracheras, enojos, rencores, deseos malos y todas estas cosas que antes dominaban tu vida. Cuando vienes a Cristo, las cosas cambian. Y si tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el tiempo de decirle: Señor, yo quiero también ser crucificado contigo. Ayúdame a cambiar. Ahora que yo estoy entendiendo tu palabra, déjame que también yo pueda venir y escuchar tu voz y acercarme a ti para recibirte como mi Señor y Salvador. Porque quiero tener una vida diferente, una vida transformada, como dice Romanos 12:2, una vida transformada
cada día de acuerdo como voy conociendo de tu palabra. Si tú estás en una condición hoy similar y no tienes a Cristo en tu corazón, pero estás escuchando esta palabra, o estás escuchando o has escuchado la palabra de Dios y no has tomado la decisión, hoy es tiempo de que tomes la decisión y recibas a Cristo en tu corazón. Hoy es tiempo de que abras tu corazón y le digas: Señor, entra en mi corazón, cambia mi vida, yo te reconozco, yo sé que he pecado, yo sé que he vivido en todos esos pecados donde el pecado me domina y todas mis pasiones, mis deseos, mis actitudes, mi estilo de vida ha estado fuera de la voluntad tuya. Amado Padre, hoy, si tú estás tocando el corazón de alguno de tus hijos que escuchan, a ti te digo que escuches. Recibe al Cristo en tu corazón hoy. Hoy es el día. Hoy es el tiempo. Si tú sientes que allí te está hablando el Señor, abre tu corazón y dile estas palabras: Señor Jesús, entra en mi corazón. Yo quiero tener una vida diferente. Yo quiero vivir contigo. Sé que moriste por mí. Sé que te entregaste voluntariamente por mí allá en la cruz y que me amas. Hoy yo quiero recibirte en mi corazón. Perdona mis pecados, limpia mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida, transfórmame, que quiero ser diferente. Ya estoy cansado de esta vida. Ya no quiero ser como aquella oruga que se arrastra por la tierra. Quiero volar. Quiero ver las cosas diferentes. Quiero ser transformado. Gracias, Señor. Perdona mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora que ya estás acá de este lado, estás crucificado con Cristo. Y ya no vives tú. Ahora Cristo vive en ti. Ahora, aquellas pasiones que el pecado dominaba en ti, ahora van a cambiar. Aquellos deseos van a cambiar. Vas a empezar a sentir que hay deseos de buscar a Dios, deseos de aprender de Dios, deseos de saber de Dios, el deseo de buscarlo, de tener más, de acercarte más a Dios. Tus deseos van a cambiar. Y a lo mejor vas a pecar. A lo mejor vas a caer. A lo mejor vas a volver a pecar. Pero ya no te vas a quedar allí. La diferencia ahora es que anteriormente, cuando no tenías a Cristo en tu corazón, vivías en el pecado, estabas en el pecado, caminabas en el pecado, estabas tirado en el pecado. Pero ahora que tienes a Cristo en tu corazón y que estás crucificado con Cristo, ahora tus pasiones, tus deseos han cambiado. A lo mejor ahora pecas, pero inmediatamente el Espíritu Santo te va a decir que te levantes, que sigas adelante buscando de Dios, buscando de Cristo, buscando una vida nueva. Y ahora tu deseo ha cambiado. Por eso es que Pablo dice: ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Porque ahora todo lo que vivo en Cristo, lo vivo teniendo fe que Cristo está cambiando mi vida. Tal vez tú digas: yo ya soy cristiano y estoy crucificado con Cristo. No es que estás tratando de estar crucificándote. Estás crucificado. Desde el momento que aceptaste a Cristo, Cristo fue crucificado en la cruz y tú también junto con Él hace 2000 años atrás. Por eso es que ahora estás crucificado con Cristo. Y tal vez estás batallando con tu vida espiritual. Porque caes y caes. Pero tus deseos
ahora son de estar con Cristo. Acuérdate que la oruga murió y cuando despertó en su nueva vida, empezó a esforzarse para sacar sus alas. No sabía cómo, pero como pudo, se agarró del árbol con sus patitas y se colgó de cabeza para que la sangre empezara a fluir y empezara a desarrollar sus alas y su nuevo estilo de vida. No sabía cómo volar. Sus alas estaban pegadas. No sabía qué había pasado, pero algo había sido transformado en él. Y empezó a buscar la forma de cómo desarrollarse. Y cuando encontró la forma, sus alas se extendieron, vio que era diferente, cambió su alimentación, su estilo de vida, se dio cuenta que ahora era una mariposa. Y ahora volaba, ahora veía las cosas diferentes. Ahora que tú has venido a Cristo, ahora que tú has sido transformado, ahora que has aceptado a Cristo, ahora que tienes a Cristo en tu corazón, ya no vives tú. Cristo vive en ti. Y ahora todo lo que haces tiene que ver porque tienes fe en el Hijo de Dios, porque crees en Jesucristo, porque crees que Él te dio una vida eterna, porque crees que Él ahora, aunque estés aquí en la tierra, tienes vida eterna, porque Juan dice, estas cosas les he escrito para que sepan que tienen vida eterna. Ahora sabes que en esta vida que tienes, tú vas al cielo. Tú vas caminando con Cristo, estás en el reino. Como dice el tema de mis reflexiones, edificando en el reino. Ahora estás en el reino, tienes una mente de reino, una mente de una vida que vive en el reino. Ahora camina con Cristo, entrégate, búscalo, síguelo y busca cada día tener la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sus pasos. Él va delante de ti. Sigue sus pasos. Él no camina atrás de ti, Él va adelante y Él te va mostrando. Hay un canto por ahí, un canto antiguo que dice, quiero seguir las pisadas del Maestro. Y Él te va mostrando el camino. Y tú vas caminando, siguiendo sus pasos. ¿Cómo era Jesús? ¿Qué hacía Jesús? ¿Cómo amaba? ¿Cuál era su comportamiento? ¿Cuál era su estilo de vida? ¿Cómo oraba todos los días? ¿Cómo tenía poder, autoridad? Una vida limpia, pura. Busca esa forma de vida. Ahora que estás en Cristo, ahora que estás crucificado y que sabes que Él te amó y se entregó por ti, solamente por ti. Gracias, Padre, por esta palabra que tú, Señor, has puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios, porque sé que esta palabra, Señor, puede llegar al corazón del que escucha. Donde quiera que se encuentre, en cualquier lugar. Tal vez está en su casa. Tal vez está en la calle. Tal vez está con su teléfono y abrió su teléfono y encontró este mensaje. Habla a su corazón. No importa en qué país esté. No importa en qué ciudad esté. Abre su corazón. Habla a su vida. Y si Él ya te conoce y todavía, Señor, no ha entendido el plan y el propósito y el llamado que tú nos has hecho a nosotros, hoy ábrele sus ojos, ábrele su mente, abre su corazón para que pueda entender esta palabra de estar crucificado contigo, de que ya no vive Él, ahora tú vives en su corazón. Esta transformación. Ahora
Señor, que vea la vida de forma diferente. Una vida en Cristo. Una vida santa, limpia y pura. Que sus deseos ahora cambien por un deseo de hacer cosas buenas. Por un deseo de amar. De tener paz en su corazón. De ser bueno. De tener fe en ti. De tener ese espíritu de misericordia. De amar a otros. De hacer cosas buenas que te agradan a ti, Señor. Cambia esos deseos. Cambia esas pasiones. Señor, y ayúdale a que Él pueda ver que realmente tú has hecho un cambio en su vida. Amado Padre, lo dejo en tus manos. No importa dónde estás. Allí donde estás, haz la oración de recibir a Cristo para que tu vida cambie si es que tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón. Padre, tócalo. Tócalo, Señor, para que Él pueda encontrarse contigo. Hoy dejo en tus manos a cada uno de tus hijos que me escuchan. En el nombre de Jesús. Amén.